Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Continuaremos con el estudio de la física, en este caso, alguna particularidad de los fenómenos ondulatorios. Vamos a adentrarnos dentro de los fenómenos ondulatorios a lo que llamaremos o denominaremos movimiento periódico. Para esto requerimos hacer un repaso de lo que significa el movimiento circular uniforme y cómo se relacionan cantidades físicas en él, como son la velocidad angular, la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta, el periodo, la frecuencia. Ahora, tenemos una trayectoria de movimiento cerrada que nos va a dar como resultado una circunferencia de radio R. En el extremo de ese radio vamos a suponer una partícula que estoy pintando de color negro, quien hará el movimiento desde una posición N, supongamos, hasta una posición M. Y allí tenemos que se cumple que está a la misma distancia R. Ese recorrido, ese cambio de posición del radio va a tener una notación de ángulo. Esa notación de ángulo lo vamos a llamar teta. Entonces, acá tenemos teta. Y esta otra distancia que dibujamos posteriormente sigue siendo radio. Ahora, resulta que en el movimiento circular es posible que ese ángulo cambie respecto al tiempo, ¿cierto? Resulta que ese ángulo teta matemáticamente lo vamos a poder expresar como teta igual a omega t, o podemos decir el cambio del ángulo teta respecto al tiempo es omega. Este omega es lo que llamamos velocidad angular y va a tener unidades de radianes sobre segundo. ¿Cuánto cambia un ángulo en términos del tiempo? Ahora, ya cambiamos un ángulo, una cantidad física interna, pero resulta que en la periferia de nuestra trayectoria, que es circular, también puede pasar un cambio. Ese vector rojo que estoy dibujando, recordemos que es velocidad tangencial, está representando gráficamente la velocidad tangencial. Es un vector que toca solo en un punto a la circunferencia y es perpendicular al radio. Esa velocidad tangencial puede representarse de la siguiente manera. Recordemos que yo puedo expresarla en términos de la velocidad angular, es decir, omega por el radio. O también podemos decir que la velocidad tangencial puede cuantificarse como teta sobre t por el radio. La más usada es la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular, v igual a omega por r. Ahí tenemos entonces una expresión para cuantificar la velocidad tangencial, que podemos encontrarla en centímetros por segundo o podemos encontrarla en metros por segundo, es decir, unidades de medida de longitud sobre unidades de tiempo. Y ocurre en la periferia, recuerden, velocidad tangencial ocurre en la periferia. En el movimiento circular uniforme es posible que nuestra velocidad tangencial cambie de dirección, pero no de magnitud. ¿Por qué? Porque es movimiento circular uniforme. Si la magnitud de nuestro vector velocidad tangencial cambiara, ya no sería lo que denominamos movimiento circular uniforme. Entonces ahí tenemos la representación de varios vectores. Ahora, es posible también encontrar otra cantidad vectorial importantísima para el movimiento circular uniforme, que es la aceleración centrípeta. Estoy desplazándome aquí a una parte en blanco. Como su nombre lo dice,
aceleración centrípeta es una aceleración que va dirigida hacia el centro. Entonces aquí tenemos de nuevo una representación gráfica de un movimiento circular uniforme. Tenemos de nuevo el radio, un vector velocidad, que es el que estoy representando acá de color rojo, y de color amarillo voy a representar la aceleración centrípeta, que va dirigida hacia el centro, AC. Y dicha aceleración centrípeta es perpendicular a la velocidad tangencial. La aceleración centrípeta tiene posibilidades de representarse en términos de la velocidad tangencial o también en términos de la velocidad angular. Yo puedo decir, aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Pero recordemos que la velocidad tangencial también puede expresarse en términos de la velocidad angular. Entonces yo podría decir omega por el radio al cuadrado sobre r. Aquí aplicando propiedades aritméticas nos queda omega al cuadrado por r al cuadrado sobre r. Y como resultado tenemos omega cuadrado sobre r, por r, simplificando el r del denominador. Quiere decir que la aceleración centrípeta también puede cuantificarse como la velocidad angular al cuadrado por r. Entonces tenemos en términos de la velocidad angular y en términos de la velocidad tangencial. ¿Cuáles serían las unidades de medida de la aceleración centrípeta? Recordemos que la aceleración es una cantidad física que sus unidades de medida son unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado. Podría ser centímetro sobre segundo al cuadrado, podría ser metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, hasta el momento ya hemos analizado la relación del cambio del ángulo respecto al tiempo, es decir, la frecuencia angular o velocidad angular, velocidad tangencial y aceleración centrípeta. Recordemos que en un movimiento circular también ocurre que este movimiento tiene un periodo. ¿Qué vamos a entender como periodo? Que lo representamos con la letra T mayúscula. El periodo es el tiempo que requiere la partícula que se esté moviendo, que esté experimentando el movimiento circular, el tiempo que necesita para dar un ciclo completo, es decir, para dar una vuelta completa. En este caso, el periodo sería 2pi sobre omega. Recordemos que es una expresión que conocimos cuando estábamos estudiando el movimiento circular. Omega, ¿quién es? La velocidad angular o frecuencia angular. Y tenemos otra cantidad que se llama frecuencia, que la representamos con la letra F. El periodo es el tiempo que un sistema físico requiere para completar un ciclo. La frecuencia es las veces que ocurre dicho fenómeno en una unidad de tiempo determinada, es decir, la frecuencia y el periodo son cantidades inversamente proporcionales. Por tanto, la frecuencia estará representada por omega sobre 2pi. La relación es periodo es igual a 1 sobre f, siendo f la frecuencia, o la frecuencia 1 sobre el periodo. Son cantidades inversamente proporcionales. El periodo es un tiempo, entonces las unidades deben ser unidades de tiempo, segundo. La frecuencia puede expresarse como segundo a la menos 1, el inverso, o la convencional, que es Hertz, Hz. Son las unidades de medida de frecuencia. Acá entonces ya hemos tenido un repaso rápido de algunas expresiones y relaciones entre cantidades físicas de un movimiento circular uniforme. Recordemos que este repaso lo estamos haciendo para abordar el modelado matemático de las ecuaciones de movimiento para un movimiento periódico que vamos a llamar movimiento armónico simple. Y a partir del análisis vectorial de un movimiento circular vamos a lograr obtener las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. Los invito entonces a que observemos los próximos videos donde analizaremos cada una de estas ecuaciones de movimiento.